policía que acaba de matar a un ciudadano. El policía ya fue vinculado a proceso por homicidio calificado. Pero, ¿por qué le disparó a ese motociclista? El pasado 19 de agosto, Christopher circulaba en su motocicleta con su papá y su hermano en la colonia Jardín Balbuena, en la Ciudad de México. Según la versión oficial, había un retén de la Secretaría de Seguridad y los oficiales intentaron revisar las motos, pero la situación escaló rápidamente. Christopher y su padre se negaron y tras varios segundos de tensión decidieron huir. La versión de su papá es diferente. Él asegura que los tres estaban esperando en un semáforo y llegaron los policías y les dijeron que se tenían que detener. Cuando el papá y sus dos hijos les preguntaron por qué los estaban deteniendo, los policías no les dieron una explicación y entonces se empezaron a pelear. El papá de Christopher aclara que ellos tres no tenían armas y que esa pelea que empezó era una pelea a golpes. Lo que pasó a partir de ese momento quedó registrado en videos que se han hecho virales en redes sociales. En uno de estos videos podemos ver cómo los motociclistas están aventando las motocicletas contra los oficiales para escapar. En otra grabación que fue difundida por el periodista Carlos Jiménez, se observa a un policía en el suelo que está recibiendo golpes y patadas. Ese policía, que ha sido identificado como Julio César N., es quien, segundos después de recibir estos golpes cuando estaba en el piso, disparó a la cabeza de Christopher. El joven de 21 años fue trasladado al hospital en donde murió. En este punto es importante hablar sobre quién era este joven, quién era Christopher. En algunas entrevistas con medios de comunicación, su papá ha dicho que era un joven estudiante, deportista y trabajador. Y sus amigos y familiares lo recuerdan como una persona disciplinada y apasionada del gimnasio y el fisicoculturismo. Y por esta pelea con un par de policías, de la cual no sabemos todavía muy bien cuál fue la razón, hoy Christopher está muerto. Pero aquí surge una pregunta muy importante en este caso, y es que el hecho de que el policía haya disparado está justificado porque Christopher lo estaba agrediendo, o por el contrario, se trata de un caso de uso excesivo de fuerza, en este caso de parte de la policía de la ciudad. Bueno, para responder esta pregunta vamos a revisar algunas leyes porque son estos documentos los que tienen la respuesta. Así que empecemos con la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Esta establece que un policía solo puede usar su arma cuando existe una amenaza real, actual e inminente contra su vida o la de terceros. Estas amenazas incluyen apuntar un arma o una réplica de arma hacia una persona. También no soltar el arma después de una advertencia clara, así como usar un cuchillo u otro objeto punzocortante para poner en riesgo a alguien. Otra razón sería disparar un arma de fuego aunque el disparo no hiera a nadie, así como tener o manipular explosivos, ya sea reales o falsos, y manipular objetos o sistemas que puedan matar o dejar incapacitada a una persona. En este caso, el hecho de que Christopher huyera o intentara huir de una revisión de la policía en realidad no es una situación que ponga en riesgo la vida de nadie, pero la defensa del policía está diciendo que lo que estaba poniendo en riesgo su vida eran los golpes que estaba recibiendo este agente en el suelo. En este punto es importante que revisemos un protocolo de la policía capitalina. Se trata del protocolo de actuación policial para el uso de la fuerza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que establece que el uso de armas de fuego es un último recurso, que cada acción realizada por la policía debe documentarse y justificarse, y que solo puede emplearse un arma para preservar la vida propia o la vida de terceras personas. Según lo que sabemos hasta este momento, ese tampoco era el caso. Pero vamos a ver el video completo del momento de la agresión, por supuesto censurando las partes que no podemos mostrar, y vamos a ver posteriormente cómo otro ciudadano encaró a este policía para tener una mejor idea de lo que sucedió ese día. Y un policía que acaba de matar a un ciudadano aquí, oficial, aquí los policías que acaba de matar a un ciudadano.
policía que acaba de disparar. Sí, hazte para allá, dale No me permiso. toques, no me toques. Dale permiso. No me toques, ¿también me vas a disparar? ¿También me vas a disparar? Oficial. ¿Por qué le disparaste? Ayúdenme a detenerlo, oficiales, por favor. Deténganlo, por favor. Pónganmelo a disposición, oficial, por favor. Por favor, pónganmelo a disposición. Por favor, oficial, usted que no estaba aquí, le pido de favor que lo ponga a disposición. Como pudimos ver en el video, el policía le disparó a Christopher por la espalda. Y como también pudimos ver, Christopher efectivamente lo estaba golpeando cuando el policía estaba en el piso. Pero antes de dispararle a la cabeza, como acabamos de leer en el protocolo, tuvo que haber recurrido a muchos otros métodos. Pudo haberlo sometido de alguna otra manera, pudo haber utilizado otra arma que tuviera consigo, pero no necesariamente una pistola, porque en este caso, para empezar, Christopher no estaba armado y en el momento en el que le disparó ya ni siquiera estaba cerca de él, sino que se estaba alejando. Y ahora es necesario que revisemos el concepto de legítima defensa. Este está contemplado en el Código Penal y es importante que veamos en qué casos podría ser utilizado. El artículo 15 del Código Penal establece que una persona no comete un delito si actúa para protegerse a sí misma o a otras personas frente a una agresión. Pero solo se puede hablar de defensa legítima cuando hay una agresión real, actual o inminente. Esta defensa debe ser necesaria y proporcional, lo cual quiere decir que no se puede utilizar más fuerza de la que se requiere en la situación. Y además no puede existir una provocación dolosa inmediata, es decir, no puedes provocar la agresión para después decir que solo te estabas defendiendo. Y de nuevo, regresando a este caso, es cierto que el policía estaba siendo agredido, es cierto que Christopher no debió haber hecho eso, pero el uso de la fuerza que hizo este policía no fue proporcional a la agresión. Si efectivamente era una pelea a golpes, ¿por qué utilizar un arma de fuego? Y sobre todo cuando Christopher ya se estaba yendo, como les dije hace un momento. De esta manera, esta es la legislación que tenemos alrededor de este tema y se las compartimos para que ustedes nos digan qué opinan sobre el caso. Si efectivamente el policía lo hizo en defensa propia o si por el contrario utilizó la fuerza de manera desproporcionada. Por último, vamos a revisar qué pasó y qué va a pasar con los dos policías que estuvieron involucrados en este hecho, porque no solo fue el policía que disparó, sino que también estaba otro en ese mismo lugar. Y lo que sucedió fue que inmediatamente después de los hechos, ambos policías fueron sometidos a arresto domiciliario para enfrentar los primeros momentos de este proceso. Ya hubo una primera audiencia en la cual Julio César, el policía que disparó, fue vinculado a proceso por homicidio calificado, pero este proceso lo va a enfrentar también en arresto domiciliario custodiado por la Guardia Nacional. Y el segundo policía quedó totalmente en libertad. Ahora, de ser encontrado culpable del delito de homicidio calificado, el policía Julio César N. podría ser sentenciado de 20 a 50 años de prisión, según lo que establece el Código Penal de la Ciudad de México. Después de que se dieran a conocer estos avances en la investigación, la familia de Christopher, específicamente su papá, dice que confía en que se va a hacer justicia en este caso. Cuéntanos tú qué opinas al respecto y sobre todo la pregunta que te hicimos hace un momento, si crees que esto fue legítima defensa o si por el contrario fue un uso excesivo de fuerza por parte del policía. Con eso llegamos al final del video. Muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto cualquier actualización te la daremos a conocer en este canal. Nos vemos muy pronto con un video nuevo.